compliance. Y creo que deberíamos empezar por preguntarte qué cosa es esto, qué cosa es esta institución nueva, novedosa y que tiene... Sí, yo creo que la palabra compliance se ha quedado ya instaurada, ¿no? Porque en español sería programa de cumplimiento, claro. Pero yo creo que es tan simple la idea de compliance, que lo especifica también, que yo creo que es lo que se está utilizando en todo momento. A nivel básico sería una cultura corporativa, empresarial, con mejores valores. Y ahí viene, digamos, la primera observación. En un país como el nuestro, en el que más del 50% de la población peruana consideran de que la corrupción o le es indiferente o la aceptan de buen grado. Instaurar un programa de cumplimiento en términos éticos ¿no suena un poco, digamos, desfasado? Bueno, no sé. Yo realmente era una persona muy desconfiada en relación con este punto, o sea, no creía en esta idea de los valores éticos y tal, pero me estoy volviendo un poco más crédula, en el sentido de que España también es un país que realmente la corrupción tampoco es que preocupe excesivamente, porque políticos que están condenados por corrupción vuelven a salir elegidos, o sea que no es una cosa que preocupe para nada. Y sin embargo creo que está habiendo un cierto cambio en las empresas, en su forma de trabajar y en su forma de ver, no sé si por la amenaza penal solamente o también realmente pues esa absorción de esos valores éticos. Pero además implica una autorregulación regulada, dicen, ¿no? La doctrina. ¿Qué cosa es esto? Bueno, teóricamente tiene que ser la propia empresa la que se autorregule, pero esa autorregulación tiene que estar conforme con la legislación vigente, porque nosotros, por ejemplo, por lo que yo sé, aquí hay un proyecto de decreto legislativo que va a hacer un poco lo que ya se hizo en la reforma de España del Código Penal de 2015, que es introducir ya no solamente la responsabilidad penal de la persona jurídica, no solamente la exigencia de un programa de cumplimiento y de un compliance, sino además los requisitos mínimos que tiene que contener o reunir este compliance. Y esa sería la idea de regulación, ya está regulado lo que tiene que haber. Digamos que el compliance se asienta en principio en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es el origen. Claro. También se asienta en un programa de cumplimiento que tiene que ver mucho con el respeto o en base a los famosos ISO 19600 y otros. Pero son programas, digamos, de índole privado, ¿no? Sí. Con regulación estatal. ¿Y quién controla? A ver, quiero decir, ahí el problema, bueno, aquí en Perú, con el decreto legislativo 1352, la idea es que controle si el compliance es correcto o no la superintendencia de valores, ahora no me acuerdo exactamente. Sí. Allí en España no, allí en España sencillamente es la propia empresa, y sí que existe ahora, se están creando unas empresas que ellas mismas son empresas privadas, ellas me parecen que ellas acreditan, son como AENOR, por ejemplo, que se dedica a acreditar compliance, pero bueno, es una cosa privada que creo que no tiene repercusión, y la propia Fiscalía ha dicho que ella no va a estar condicionada por esas acreditaciones de esas empresas privadas. Acá teníamos un decreto de urgencia 003 que ha sido modificado hace poco por una ley 3737 que regula qué hacer con las empresas que han admitido o han confesado responsabilidad penal. Y entonces se les ha hecho una exigencia de un programa de cumplimiento, exigencia de la firma de un fideicomiso, exigencia de una regulación para los proveedores y la cadena de pagos, ¿no? Y obligaciones. ¿En España hay algo similar a esto? No, en España no es algo que será propio de aquí. Allí lo que sí que existe, que si hay una condena, si la empresa implementa posteriormente, en el momento, durante el proceso o posteriormente a la sentencia, un compliance, se puede atenuar la pena. ¿Solamente atenuar? Atenuar, eximir no. Vale. ¿Y a qué llama la doctrina defecto de organización? Bueno, defecto de organización, la idea es que esa empresa está mal organizada, y quienes hablan de ese concepto de defecto de organización son quienes defienden la autorresponsabilidad de la persona jurídica, básicamente, porque hay dos posturas muy diferenciadas en la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es la heteroresponsabilidad, es decir, que el delito lo comete la persona física y que la persona jurídica responde en consecuencia de los beneficios que ha obtenido por el delito cometido por la persona física. Y quienes defienden la autorresponsabilidad
dicen que la propia empresa crea un concepto de culpabilidad y un defecto de organización que se castiga ese defecto de organización, no el delito cometido por la persona física. ¿Tu postura cuál es? ¿La última? No, la primera, por supuesto. La primera. Sí, de la responsabilidad. Yo creo que las personas jurídicas no cometen delitos, siempre son personas físicas quienes cometen delito. Otra cosa, que una mala organización de la persona jurídica facilite que las personas físicas cometan los delitos. Pero realmente yo sigo pensando que quien comete los delitos son las personas físicas. El defecto de organización de las personas naturales al interior de una persona jurídica. El defecto de organización se habla siempre de defecto de organización de la persona jurídica. Sí, generan, digamos, esta facilidad. Facilidad, esa es la idea. O sea, lo que pasa es que, claro, quienes hablan de autorresponsabilidad van un paso más allá y dicen que ese defecto de organización es lo que equivale a la culpabilidad de la persona física, claro, y que la persona jurídica es culpable realmente de ese defecto de organización. O sea, es decir, hacen una creación de un ciudadano corporativo, es decir, hay un ciudadano, persona individual, y la empresa es otra clase de ciudadano, nuevo ciudadano. Otra de las aristas del compliance es la delación premiada, ¿cierto? Y la delación al interior de la propia organización de la persona jurídica. Supongo que eso debe ser en grado ascendente a la responsabilidad al interior de la organización. ¿En qué sentido? En el sentido de mayor control gerencial. Bueno, a ver, lo que se pretende con la denuncia es conocer qué está sucediendo cuando se está cometiendo algún ilícito o incluso una irregularidad, porque realmente el canal de denuncias no tiene que ser directamente un ilícito penal, ni siquiera un ilícito administrativo, puede ser una irregularidad, porque se trata siempre aquí, la idea es de prevención, no la idea de sanción, la idea es más de prevención que de sanción. Entonces, lo que pasa es que el canal de denuncia realmente es uno de los requisitos que tiene que tener un compliance, un programa de cumplimiento, pero a mí me parece más complejo de todo, de que realmente funcione, sobre todo en el mundo latino. Hablo del mundo latino en general. El mundo anglosajón está más acostumbrado a la idea de la delación, de la denuncia. En nuestro mundo yo creo que es muy difícil. Nuestra ley 3424, que habla sobre el tema de cohecho internacional, ha postulado de que la responsabilidad es una responsabilidad administrativa, no penal. El nombre penal, administrativa... Yo creo que es irrelevante. Desde luego eso en Europa ha quedado muy claro por el Tribunal Europeo, porque en Italia también se habla de responsabilidad administrativa, pero en Italia es doctrina absolutamente mayoritaria, por no decir absoluta, total, 100%, que entienden que aunque ponga administrativo, por las características, porque se dilucida en un proceso penal, por toda una serie de elementos, es penal, por mucho que se le llame administrativa. Lo que se conoce como fraude de etiquetas, que ha dicho el Tribunal Europeo. Claro. Y no se trata que se trata de un derecho administrativo sancionador similar al penal y por lo tanto hay una homologación allí y es indiferente, porque ese es un tema bueno, que invita también a... Sí, es un tema que es muy discutido, ¿no? Que claro, ha sido toda la idea del derecho penal mínimo, el derecho penal máximo, el derecho sancionador. Bueno, desde luego, yo creo, ya digo, a nivel europeo ha quedado claro que es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que incluso Alemania, que claramente es un sistema administrativo de responsabilidad, pero en cambio ellos lo interpretan también como penal. O sea, que es curiosamente, en ellos sí que es muy claro que es administrativo y sin embargo lo interpretan como penal. ¿Por qué? Yo creo que hay una idea también dentro de esta idea que hablamos de valores, ¿no? de dar importancia, de decir que esa responsabilidad no es algo más administrativo, sino que es algo diferente. Es decir, esa etiqueta de penal supone un mayor reproche, ¿no? Que es lo que los que están en contra de alguna forma hablan del coste reputacional, ¿no? Que supone para una empresa ser imputada penalmente, el coste reputacional es mayor que si fuera administrativamente, ¿no? Que queda algo como bueno dentro de lo normal, vamos a decir. Y en el tema de organización de la persona jurídica, los órganos de control implican una mayor facilidad para un programa de cumplimiento o es que me refiero a instaurar un oficial de cumplimiento. Acá hemos visto en el Perú que un estudio fue imputado por responsabilidad de uno de sus socios y lo que hizo inmediatamente el estudio fue nombrar un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento, digamos, es una etiqueta simpática, pero... Sí, yo creo que eso es otro de los problemas, que es una de las claves, ¿no? De que funcione o no un programa de cumplimiento, porque claro, hasta qué punto un oficial de cumplimiento puede tener capacidad
de cambiar algo, ¿no? De denunciar a sus propios jefes, ¿no? Y hasta qué punto pues, no va a ser despedido. Luego en España se han introducido algunas medidas como que si alguien es despedido por una razón de este tipo, pues que será despido improcedente, pero bueno, al fin y al cabo será improcedente, pero se le despide, con lo cual... Entonces yo creo que eso es uno de los temas y yo sobre eso he trabajado bastante, sobre la responsabilidad del oficial de cumplimiento, y yo creo que no va a responder el oficial de cumplimiento, que responderán igualmente los responsables máximos, a no ser que realmente quien haya cometido el delito o haya colaborado realmente a una actuación ya positiva, no solamente omisiva, que sea el oficial de cumplimiento. Más bien el oficial de cumplimiento sería una excusa para decir que el programa de cumplimiento no se cumple. Bueno, porque a él le achacamos toda la responsabilidad pero yo creo que eso no va a suceder, eso se ha dicho. Hay un artículo muy bueno del profesor Lascurain de la Autónoma de Madrid que se llama Salvar al oficial Ryan, que viene con la película, ¿no? De salvar al... Y entonces, bueno, su idea es esto, que, y yo estoy de acuerdo con él, es un libro que coordinamos hace tiempo sobre compliance, y uno de sus artículos es este, y él viene a demostrar o a argumentar que no va a responder el oficial de cumplimiento. Y yo tengo otro argumento, que es que tenemos algo parecido, mucho más limitado, que es la prevención de riesgos laborales, y el técnico de prevención de riesgos laborales sería el equivalente al oficial de cumplimiento, y prácticamente nunca ha sido condenado un técnico de prevención de riesgos laborales, siempre ha sido condenado los responsables del Consejo de Administración, el Consejo de Delegado, etc. Esta ley que te menciono, la 3737, que es la que ha sustituido al Decreto de Urgencia 03 sobre cómo tratar a las empresas que han reconocido responsabilidad o admitido responsabilidad, señala que es el Ministerio de Justicia, un órgano del Ejecutivo, el que se encarga un poco de direccionar y que va a tener una serie de consultores y también van a haber veedores, ¿no? ¿Quiénes son esos consultores? Es la gran pregunta, ¿quiénes son esos veedores que ven el proceso de cumplimiento y el proceso de cómo la persona jurídica va progresando en el desarrollo de lo que le impone esta ley? Me llama la atención. A mí también. No lo sabía. Si son personas, no dice nada la ley acerca de incompatibilidades, de responsabilidades de estos consultores, claro, de estos veedores. Entonces me llama la atención que por ahí se filtre, digamos, el enemigo, ¿no? O el corrupto, o se preste a un nuevo tema de corrupción. Es que echa la ley, echa la trampa, sí. Yo ya me da un poco de miedo esa idea de la superintendencia esta, ¿no? Porque, claro, eso como un informe pericial previo a iniciar las investigaciones, no sé, quiero decir, no es que yo de las fiscalías me fíe mucho más, pero un poquito más a lo mejor, no lo sé. Y yo pues soy muy ingenua y me gustaría que siguiera la división de poderes, ¿no? Entonces cada vez está más discutida esa división de poderes. Y si no hay eso, yo creo que no va a servir para nada. Yo creo que va a ser más autorregulación en el sentido de que lo que va a exigir más que existan compliance y que existan compliance en cierta medida correctamente implementados, va a ser las propias exigencias de las otras empresas. De exigir que para contratar usted me demuestre que tiene un compliance en condiciones, que usted no contrata con paraísos fiscales, o si contrata que controla cómo se está haciendo. ¿Los ISO son un avance para eso? ¿Ha funcionado en Europa? No. Ni las UNE, ni los ISOs, ni... Entonces mi pregunta a esta altura de la conversación... A ver, se hacen y se utilizan y se acreditan. Sí. Y en el fondo eso es otro negocio, ¿no? Porque cada ISO cuesta X, entonces hay que ir comprando las ISOs. Inspectoría, administración, claro. certificado. Toda una serie de... Y bueno, siempre va a servir, evidentemente, cuando yo tenga más sellos, pues me va a servir más para probar en un proceso que lo tengo bien implementado. Yo siempre hablo de la experiencia italiana, que ellos llevan ya 15 años, creo. Bueno, con los años me puedo equivocar, pero aproximadamente estaríamos por ahí, entre 12, 15 años. No se ha exhibido nunca responsabilidad por un programa de cumplimiento. Atenuado sí, eximido no. Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que dice la Fiscalía y al final el juez? Mire, usted no lo tiene bien implementado porque se ha cometido un delito. Si usted lo tuviese bien implementado, no se hubiese cometido un delito. Es una argumentación, a lo mejor en círculo, de una cierta, pero aparentemente muy lógica, ¿no? Muy razonable. Ya, pero eso implicaría que el defecto de retribución se subsana con un buen programa de cumplimiento. Y eso, digamos... Si hay un buen programa de cumplimiento, teóricamente no se podría cometer delito. Claro, pero si
si se ha cometido, de un delito, entonces... es que no está bien el programa Claro. de cumplimiento. Ahora, a estas alturas, Minenchu, me surge la pregunta inevitable de que frente a todas estas observaciones que hemos caminado durante la conversación, se dan, ¿qué es lo que te hace mantener optimista o generar el optimismo que has señalado? No, porque sí que veo un cierto movimiento en las empresas, no sé si por miedo a la responsabilidad penal o por miedo al coste reputacional, a ser imputado realmente ya, un cierto movimiento de procurar realizar actuaciones más controladas, más reguladas. Bueno, en cierta medida creo que se está viendo este movimiento en general. Por ejemplo, en un ámbito que sí que lo he trabajado más directamente en los últimos tiempos por razones de una persona que está haciendo la tesis conmigo, que lo hemos trabajado conjuntamente, en el ámbito medioambiental, que es otro que también responde allí la persona jurídica. Las 20 empresas más contaminantes realmente se han puesto las pilas, como diríamos, no sé si se entiende aquí esa frase, ¿no? Sí, o sea, claro. se han puesto realmente a trabajar, a contener, o sea, reducir sus riesgos ambientales, por ejemplo. Eso sí que lo hemos constatado. O sea, ¿tú crees que hay un repensamiento de la empresa por organizarse mejor? Creo que sí. Y que eso... A mí uno de los puntos ha sido esto de medio ambiente, ¿no? De realmente que estas 20 empresas que son las más contaminantes, muchas son eléctricas y otras son mineras, y realmente han cambiado su forma de trabajar y han avanzado muchísimo en gastos en materia ambiental. A raíz del problema de corrupción de la empresa Odebrecht, que también ha alcanzado nivel de responsabilidad acá, hay muchas empresas que están involucradas en estas imputaciones, sobre todo en la fase de la construcción. Claro, subcontratas o... Sí, que son las famosas APPs, asociaciones público-privadas, ¿cierto? Que hacen obras públicas, pero con empresas privadas y se asocian con el Estado para ese fin. ¿No es un fracaso de estas APPs o es algo natural que de todas maneras tu vínculo con el Estado sea proclive a ciertas fórmulas de corrupción y no hemos detectado a tiempo las cosas? ¿Qué está pasando? Hombre, yo creo que es que este mundo que está cambiando en ese sentido de que ya la distinción entre lo público y lo privado cada vez es más difícil. O sea, hacer que es público, que es privado, entre que se ha privatizado mucho público y luego que mucho de lo público se hace a través de empresas privadas, yo creo que eso facilita la corrupción, yo eso lo tengo muy claro. Es decir, yo creo que el mundo de lo público facilita la corrupción. Pero entonces estos programas de cumplimiento están destinados a qué aún. Bueno, estos programas de cumplimiento lo que se pretende que la empresa pública, que el Estado, la Administración no pueda contratar con empresas que no tengan programas de cumplimiento bien organizados. Es lo que se pretende. Por lo menos allí en España uno de los criterios que hay, igual que una empresa que contrate con el Estado, tiene que estar al día de la seguridad social, al día de los impuestos, al día de tal, que tenga también un programa de cumplimiento que demuestre que está bien implementado, no únicamente un prêt-à-porter, un programa de maquillaje, sino un programa implementado. O sea, la idea es alcanzar que el descubrimiento de delitos, prevenir delitos. Prevenir. Yo creo que la idea es prevenir. La organización misma se convierte en inocua para cometer delitos. Sí, la idea es esa, la idea es prevenir, por eso la idea de los códigos éticos, de los valores, porque la idea no es tanto buscar de castigar porque se han cometido delitos, sino que no se cometan delitos, incluso ir un punto más allá, que sería que no se cometan delitos porque estoy convencido que es malo cometer delitos, es decir, lo que conocemos como prevención general positiva, ¿no? No solo prevención general negativa, sino prevención general positiva.